Nos va a servir de pie para entrar inmediatamente al análisis. Desde Washington estuvo siguiendo también junto a nosotros este discurso, el primero que pronuncia ante el Congreso, ante las dos cámaras legislativas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Patricio Zamorano, académico, analista político, director ejecutivo de Infoaméricas.info. ¿Cómo está? Bienvenido a Telesur. Buenas noches, un tremendo placer. Buenas noches, el placer es nuestro. Señor Zamorano, ¿qué le deja este discurso? ¿Qué obtiene de estas palabras pronunciadas por Donald Trump? Le preguntamos, ¿se despejan las incógnitas? ¿Surgen otras nuevas? ¿Se ratifican peligros, amenazas? ¿Qué piensa? Yo creo que se ha ratificado plenamente todo lo que implica el programa electoral que puso en pie el ahora presidente Trump y que lo ratificó un poco en su discurso de inauguración en noviembre del año pasado. Especialmente, yo diría, en el tema de la inmigración. Este fue un discurso donde el presidente Trump invirtió bastante tiempo en criminalizar a los inmigrantes de los Estados Unidos, puso mucho hincapié en todo lo que tenía que ver con el involucramiento de inmigrantes indocumentados con actividades criminales, invitó a víctimas, digamos, de gente que ha sido acusada de asesinato a un par de familias, y que es un poco costumbre de estos discursos presidenciales de invitar a gente que representa un poco las políticas que quieren defender frente a la población de los Estados Unidos. Pero fue mucho más allá, recordó nuevamente, como tú señalabas, el tema del muro que quiere construir con la frontera sur, y habló mucho sobre esta imagen muy negativa sobre todos los inmigrantes, haciendo generalizaciones bastante importantes, como por ejemplo que los inmigrantes indocumentados representan un gran gasto, millones de dólares, sin mencionar ninguna cifra concreta, al país, lo que es radicalmente falso. Se ha comprobado todos los estudios que los inmigrantes no implican un gasto importante para el presupuesto de los Estados Unidos, colaboran mucho con el tema de los impuestos, pagan impuestos, son partícipes activos de la economía, compran casas, consumen como todos los estadounidenses, y por supuesto colaboran con su fuerza laboral en una gran cantidad de empleos que no son cubiertos por la población regular de los Estados Unidos. En ese sentido habló de inmigración por mérito, citó como ejemplo a Canadá y Australia, que no me cabe duda que esos gobiernos van a reaccionar inmediatamente frente a esas aseveraciones, un poco tomando como modelo que Canadá y Australia tienen sistemas de inmigración por mérito. Y hay que recordar que Trump no ha planteado ningún tipo de migratoria racional, lógica, pensada, sistemática, y que dé solución al hecho de que Estados Unidos genera mucho trabajo y que esos puestos no son cubiertos por la población de los Estados Unidos, y que tiene que un poco importar trabajadores tanto indocumentados como legales para cubrir esa demanda. Entonces yo te diría que este discurso representa una reafirmación de muchos de esos valores extremadamente nacionalistas que no tienen nada que ver con las cifras concretas, no tienen nada que ver con investigaciones demográficas. Donald Trump nos ha acostumbrado a citar justamente muchos temas importantes que afectan a millones de estadounidenses o de habitantes de este país sin una base concreta. Ha hablado, por ejemplo, pintado una pintura bastante negativa con respecto a la economía, considerando que la economía está en su mejor momento de los últimos años. Ha hablado de la necesidad de generación de empleos, cuando el nivel de desempleo es uno de los más bajos de la historia, un 4.8%. Hablaba, como señalaba Jorge, con respecto a la violencia, cuando efectivamente la violencia viene disminuyendo de manera histórica en los Estados Unidos. Habló también con todo el tema, muchos temas similares en cuanto a eso. Habló del terrorismo y relacionándolo un poco con la inmigración, que no tiene nada que ver con la inmigración indocumentada. Hay que recordar que todos los ataques terroristas que él mismo citó en su discurso tienen que ver con gente que llegó al país de manera legal o que nació de padres inmigrantes, pero que nació y por lo tanto eran ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, un poco respondiendo concretamente a tu pregunta, se ratifica mucho de esta visión ultranacionalista que ya venía representando desde la campaña electoral, ¿no? Sí, señor Patricio, a ratos se desdibujaba esa